Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra mucho. Queremos también saludar a las personas que nos están acompañando desde los medios digitales. Esperamos que Dios les bendiga montones, que pasen junto a nosotros desde allá, desde casa, una excelente noche donde el Señor les rete y les hable a sus corazones. Lo mismo deseamos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que el Señor nos hable hoy, que el Señor nos confronte, que Él nos rete, que Él nos motive, pero también nos muestre qué es lo que quiere hacer con nosotros. Este, Ayer, nuestra hija Paz y yo durante varias semanitas no los hemos acompañado, no es porque nos fuimos, no, hemos estado por acá, pero los fines de semana, desde noviembre en adelante y diciembre es una locura, ¿verdad? Tenemos que ir muchas veces a Heredia por una actividad y otra, dos amigos diferentes se casaron, uno en noviembre, ahora otro se casa en diciembre, entonces se nos llenaron de cosas los fines de semana y por eso tal vez no nos han visto mucho y de repente en diciembre por ahí nos ausentemos otro poquito, pero es por eso, ¿verdad? Y ya le contamos al pastor, ya él sabe. También el pastor se le juntaron cositas, ¿verdad? Para estas fechas que siempre hay mucho que hacer. El fin de semana pasado estuvo enseñando en Vida Abundante del Este y este fin de semana está enseñando en la iglesia en La Carpio, la iglesia que pastorea su papá, don Hubert Chavarría. Entonces, por eso es que el pastor tampoco lo vieron el fin de semana pasado, que tuvimos un invitado y por eso este fin de semana no lo ven. Pero todo sigue en pie entre semana. Ese hombre pasa mandándonos mensajes. Ahí está Caro que no me deja mentir. Ahí estamos en comunicación. Todo sigue moviéndose y estamos por ahí preparando inclusive algo bien bonito para diciembre. Bueno, para Navidad. Así que de una vez vaya apartando. Sábado 21 y domingo 22. De una vez aparte los 2 días, porque vamos a hacer algo los 2 días y algo diferente cada día. Sábado 21 y domingo 22. Bien, entonces, después de unos pequeños anuncios que tenía que darles, quisiera introducir el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de esto que hemos titulado Juntos, un lugar hermoso para estar. Si usted tiene una buena memoria, probablemente estará diciendo, uy, están replicando un tema que ya se enseñó este año o Fabián agarró una enseñanza que ya habían dado y hizo un copy-paste. No, lo que sí estamos haciendo es reafirmando hoy la visión que teníamos o tenemos para este 2025. En enero estuvimos hablando de este tema juntos, un lugar hermoso para estar. Eso es lo que queremos ser como iglesia, eso es lo que anhelamos ser como comunidad. Y por ahí hablamos de algunos temas. Juntos nos levantamos, juntos haciendo, ¿verdad?, ministerio, juntos siendo una familia. Ahí estuvimos hablando de varios temas en relación a esto. Y hoy queremos volver a reafirmar, antes de que se nos vaya el año, qué estuvimos intentando este año, qué estuvimos intentando lograr. No sé si ustedes recuerdan, pero este año el Festival de la Familia se llamaba Nosotros, siempre con esta intención de unirnos, ¿verdad? De que haya compañerismo, que haya participación, conexión entre nosotros. Hoy vamos a hablar de este tema, pero hoy quiero que veamos la vida o la historia de uno de mis personajes bíblicos favoritos. Hoy quiero que veamos la historia, un poquito lo que nos alcance, ¿verdad? El tiempo, la historia de Bernabé. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Bernabé, pero bueno, es uno de mis personajes favoritos, lo que él hizo, ¿verdad? O cómo Dios lo utilizó en el inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, es impresionante. Hoy vamos a ver como un 75-80%. Ahí les voy a retar para que el otro 20% ustedes puedan ir y verlo directamente en sus casas. Y con eso lo que queremos es intentar acercarnos a ver algunos rasgos, algunas cualidades de esa unidad que queremos como iglesia. Cuando decimos juntos, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, viendo la historia de Bernabé, nos vamos a acercar un poquito a entenderlo. No queremos ser una iglesia donde luchemos solos. No queremos ser una iglesia donde alguno sobresalga por encima de los demás. No queremos ser una iglesia donde la gente tenga que pelear sola, donde la gente tenga que trabajar sola. Queremos ser una iglesia
donde nuestra visión, nuestra forma de ser es juntos. Solo no, sino juntos. ¿Por qué no me acompañan y oramos y ponemos este tiempo en manos de nuestro Dios? Padre, gracias por el tiempo que nos das para aprender, Dios. Gracias por el tiempo que nos das para estudiar tu palabra y sobre todo por la libertad que tenemos de reunirnos y hacerlo juntos. Hoy te pedimos, Señor, que lo que vamos a hablar rete nuestras vidas, rete nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos lo que quieres hacer, que seas tú mostrándonos debilidades, seas tú mostrándonos áreas de crecimiento, Dios, y sobre todo que nos des puntualmente el camino a seguir, el siguiente paso. Te damos gracias y pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que yo sea simplemente un instrumento y que sean tus palabras las que hoy se compartan, que sea siempre tu Espíritu Santo el que filtre, el que dirija este espacio. Ponemos todo esto en manos de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a revisar desde la historia de Bernabé, de casi toda la historia de Bernabé, vamos a revisar 3 rasgos de unidad que vemos en él y que vemos en la primera iglesia. Cuando hablamos de la primera iglesia fue, ¿verdad?, todo este grupo de discípulos, de apóstoles que Cristo desarrolló y cómo ellos empezaron a multiplicarse después de que Jesús ascendió. Eso es lo que conocemos como la primera iglesia. Después de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifestó ahí en Hechos y donde vimos al Espíritu guiar todo el proceso. Entonces, cuando se escuche que alguien dice la primera iglesia o la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, estamos hablando de todo lo que pasó en el libro de Hechos en adelante. Todas las cartas y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, eso tiene que ver con la primera iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que uno de estos rasgos de unidad tiene que ver con esta idea de que juntos construimos buenas relaciones. Juntos. Porque una relación es de más de uno. Por lo tanto, para que hayan buenas relaciones, ocupamos más de una persona y ocupamos que más de una persona estén dedicadas y sean, tengan el deseo de que sea una buena relación. Y esto nos lo modela o nos lo muestra este personaje Bernabé. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4, versos del 32 al 37 primero. Y ahí quiero que veamos cómo Bernabé empieza a construir buenas relaciones participando de lo que ya había, de lo que la iglesia ya estaba haciendo. Cuando vemos a Bernabé entrar en acción, él lo que hace es participar de la generosidad y el compañerismo que ya había en la iglesia. Veamos lo que dice Hechos 4, del 32 al 37. Ahí lo tienen en pantalla. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces acá vemos cómo, ¿verdad?, para construir buenas relaciones, vemos a un Bernabé que aparece, ¿verdad?, en escena. Ya esta primera iglesia lleva algún tiempito trabajando, se ha ido multiplicando, ¿verdad?, la cantidad de discípulos, y él, que es un levita, pero que vive en el sector de Chipre, yo señalo para atrás como si Chipre estuviera atrás, que vive en Chipre, escucha de lo que ha pasado, ¿verdad? Y él se va y se une, se va para Jerusalén y se une a lo que está sucediendo. Más adelante, ¿verdad?, vamos a ver que hay mucha persecución y ya en este momento y más adelante van a haber muchos cristianos en otras
ciudades que se van a ir uniendo y vamos a ver inclusive cómo Bernabé va a participar. Pero en este momento él escucha lo que está sucediendo y él quiere ser parte y llega, ¿verdad? Donde están todos y apenas llega, se une con lo que ya la gente hacía. Mucha generosidad y un compañerismo muy grande. Dice ahí que todo el mundo vendía lo que tenía, lo entregaban a los apóstoles, ellos distribuían ese dinero de tal manera que no había necesidad porque era repartido, ¿verdad? Entre todos los creyentes, era repartido entre todas las personas. Y él vende un terreno que tenía, lleva ese dinero y lo pone a disposición. Entonces, desde que él entra en acción, lo vemos participando con generosidad, lo vemos participando de ese compañerismo que la iglesia tenía. Esto, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, sin duda nos invita y nos reta a participar también de toda iniciativa de acción social, de toda iniciativa de apoyo, de toda iniciativa de evangelismo, de toda iniciativa de compañerismo que tengamos en esta comunidad y, ¿verdad?, en otros lugares donde hagamos las cosas en ese sentido de unidad, en ese sentido de glorificar a Jesús. Pero si nos vamos a nuestro contexto de iglesia, como Vida Abundante Pocosí, acá hay diferentes iniciativas de las cuales ustedes pueden ser parte. Normalmente ponemos en pantalla, ¿verdad?, el Ministerio Movidos, que es este Ministerio de Acción Social que se encarga de reclutar o recoger ofrendas, víveres, donaciones para luego entregarlo a familias o personas que lo están necesitando. Usted puede acercarse a Benedicto y puede preguntar, o con Linet, que están por ahí atrás, ahí si me ayudan levantando la mano. Ellos son los que nos estarán ayudando, o desde hace un tiempito empezaron a coordinar Movidos. Movidos está un poco quieto, entonces ellos nos van a ayudar a que Movidos se vuelva a mover. Entonces, si usted siente, si usted tiene ese mismo sentir y usted quiere ayudar, pregúntenle a ellos cómo puede hacerlo. Les cuento, inclusive, hay algo que ya podemos hacer. Hay algo que ya podemos hacer para participar. ¿Ven ese banner que tenemos por ahí? El sábado, junto a la iglesia de Vida Abundante del Sur, hicimos una alianza ahí estratégica entre las dos iglesias y vamos a hacer una actividad este sábado 6 en Cariari, en Cuatro Esquinas de Cariari. Desde la mañanita vamos a estar con, ¿cuántos niños eran? Como 300 niños, ¿verdad? Vamos a estar con 300 niños haciendo actividades, ¿verdad?, recreativas con ellos, llevando palabra, compartiendo el mensaje de Cristo, pero también se les va a compartir comidita y se les va a compartir un regalito. Y como ustedes saben, ¿verdad?, uno no puede llegar a los negocios sin necesariamente pedir y que todos nos lo regalen. Hay negocios que ahí están flexibilizando precios, pero hay que pagar. Entonces, ustedes pueden ser parte de esta iniciativa. ¿Cómo? Yendo a la actividad y pueden hablar con Benedicto y Linet, a qué horas hay que ir, qué hay que llevar, cómo puedo participar, cómo con mis dones y talentos, habilidades puedo formar parte de la actividad. Y la otra manera también es mediante un regalito o una ofrenda. Usted puede hacer un simpe móvil al número de la iglesia con el detalle actividad de niños y no importa el monto que usted pueda enviar, eso va a ser utilizado para los regalitos o bien para la alimentación. Estamos ahorita en esta campaña o en este movimiento para levantar los fondos, terminar de levantar los fondos para esta actividad. Han entrado algunas donaciones que han sufragado algunos gastos, pero todavía falta más para esta iniciativa. Entonces, si usted quiere ser parte, quiere donar, quiere hacerlo y Dios toca su corazón en ser generoso, esta es una forma en la que nos podemos unir, una forma en la que podemos participar. Les cuento esto porque eso es parte de la iglesia. La iglesia tiene que tener una sensibilidad hacia la comunidad, la iglesia tiene que tener una sensibilidad hacia lo que pasa alrededor, hacia la necesidad, y ahí tenemos que estar participando. Vean lo que dice el texto. Todos tenían todo en común, ya tenían detectado dónde había necesidad, al punto que ya no habían necesitados. ¿Por qué? Porque ya se estaba ayudando y
la iglesia estaba siendo activa en esta parte. Y vemos allá este personaje, Bernabé, participando generosamente de ese compañerismo que ya la iglesia tenía. Algo que es importante es no esperemos a ser convocados a algo. Tengamos esa iniciativa también de ofrecer, esa iniciativa de emprender, esa iniciativa también de ir. Si vemos necesidad, si vemos espacios para servir, espacios para trabajar, si vemos espacios para ser generosos, no esperemos a que en la iglesia nos envíen, no esperemos que en la iglesia nos digan, actuemos, tengamos esa iniciativa también de ir y apoyar, de ir y mostrar el amor de Cristo. Es algo que este personaje nos lo modela y es bueno que lo veamos. Por otro lado, vamos a ver en Hechos 9, del 26 al 31. Como pueden ver, entre un capítulo y otro, ¿verdad? Acabamos de leer el 4, ahora brincamos a Hechos 9. Para este momento ya pasó algo clave. Ya Saulo, ¿recuerdan a Saulo? Saulo de Tarso ya había hecho toda una movilización, ¿verdad? En contra de la iglesia, ya había hecho todo un movimiento para perseguir, ya había hecho todo un movimiento para llevar encarcelados a las personas, ya había hecho todo un esfuerzo para callar a la iglesia que estaba muy activa anunciando la resurrección de Cristo. Y después de que esto pasa y que hay una gran persecución y se dispersa la iglesia por un montón de lugares, después de esto, Jesús tiene un encuentro personal con Saulo. Y en algún momento, ¿verdad? Vamos a compartir de eso en algún otro espacio. Y Jesús básicamente le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a Cristo. Y después de ese encuentro cara a cara que tiene Saulo, Saulo toma una decisión más bien de creer en Jesús, de creer en la resurrección de Cristo. Y Jesús le dice, hay una tarea para usted, hay un llamado para usted, hay un ministerio para usted. Y desde ese momento, ¿verdad? Saulo pasa por todo un proceso de preparación, por todo un proceso donde Dios lo está trabajando. Y parte de lo que le toca experimentar es que cuando Saulo intenta acercarse a la iglesia, adivinen qué sentía la iglesia. Miedo, duda, de repente resentimiento, y seguro la gente dice, ¿saben todo qué? ¿Ya cambió o no cambió? ¿Será una trampa? Porque él estaba agarrando a los cristianos, se los llevaba arrastrados a los caballos y los paseaba por toda la ciudad hasta las cárceles. Era algo atroz lo que él estaba haciendo. Y después de este cambio, de esta transformación, él se acerca a la iglesia, él quiere participar de la iglesia, lo que está pasando, y los apóstoles y la gente está, ¿verdad? A la expectativa, están dudosos. Y ahí entra Bernabé en acción. Vamos a ver lo que dice el texto. Hechos 9 del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, ahí está hablando de Saulo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado. Y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces Saulo quiere participar, Dios ya transformó su vida, ya él estuvo predicando en Damasco, pero cuando llega a Jerusalén, los discípulos dicen, suave un toque. No sabemos si usted es un discípulo verdadero, no sabemos sus intenciones. Y Bernabé, que ya había escuchado hablar de él, que probablemente ya lo había visto, lo agarra y dice, no, vamos a interceder por él. Él habla a favor de Saulo para que le den apertura y pueda participar.
Cuando hablamos de que juntos construimos buenas relaciones, no solamente es participando de lo que la iglesia hace en generosidad, en compañerismo, sino también es intercediendo por aquellos que tienen una difícil entrada a la comunidad de fe. Porque aunque no queramos, tristemente, las iglesias nos volvemos grupos cerrados. Somos familia, pero muchas veces cerrada, ¿verdad? Quien entra por esa puerta a veces tiene que experimentar de repente ver a todas las personas hablando entre sí, pero no conversar con la persona que llegó por primera vez. Y son cosas que uno nota, son cosas que se ven, y es algo que como iglesia podemos trabajarlo. Necesitamos esa actitud de Bernabé, de interceder, de involucrar, de hacer que otros participen. Hay poblaciones que les es difícil pasar por esas puertas porque de repente hay cierto estigma social que tenemos hacia estas poblaciones, de repente hay juicios de valor, hay prejuicios que hacen que de repente nos cueste hablar con aquellas personas que llegaron nuevas que se ven raras. Todo eso es necesario que el Señor lo vaya trabajando en nuestros corazones. Somos una familia, somos una comunidad de fe y más bien deberíamos ser lo más abiertas posible. Y si vemos que está siendo difícil, no se trata solamente de ir donde el pastor y decirle, uy, pastor, es que nadie le habla a los nuevos. Antes de ir a hacer eso, ¿qué nos toca hacer? Ser nosotros los primeros en mostrar esa actitud que tuvo Bernabé y decir, mira, a esta persona le está costando entrar al grupo, le está costando participar, me corresponde a mí ser el que me acerco, facilito, me toca a mí ser la persona que llego y hago sentir parte a esta persona que quiere participar de lo que estamos haciendo. Un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, debe ser una persona conciliadora. Debe ser una persona que une, que construye puentes, una persona que conecta. Jesús dijo, cuando se amen los unos a los otros, ahí la gente se dará cuenta que ustedes son mis discípulos. Esto implica que salgamos de la zona de confort. Todos tenemos un círculo más cercano de personas con las que nos sentimos a gusto. Eso es genial, ¿verdad? Eso da sentido de pertenencia, pero es importante dejar eso a un lado y abrirnos, salir de esa comodidad y abrirnos a participar, a involucrar a aquellos con los que tal vez no me siento muy cómodo, pero quiero amar y quiero que se sienta parte. Y una forma en la que podemos comenzar es cada sábado, cada domingo, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta ignorado, que nadie se sienta aparte, sino que todos nos sintamos involucrados. Podemos empezar por ahí. Hay un libro que he estado leyendo que está buenísimo. Tiene que ver con cómo muchas veces en la iglesia hemos olvidado el hemisferio derecho del cerebro, que este hemisferio trabaja mucho con la parte creativa, con la parte emocional, tiene que ver mucho con la parte del carácter, con la parte del amor, con la parte de la conexión. Entonces la idea del autor es que por años la iglesia se ha centrado en el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la parte racional, con la parte más operativa, con la parte más lógica. Y lo que dice el autor es, durante mucho tiempo, todas las enseñanzas, los discipulados, todo lo que hacemos es memoria, 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 aprenda, 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 sepa, 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 bueno, malo. Y él dice, ¿dónde están las relaciones? Sin relaciones, es decir, sin trabajar el hemisferio derecho, nuestro carácter no va a cambiar, no va a crecer. Va a haber ahí siempre algo pendiente. Y este autor, dentro de varias cosas que propone, hay algo que me encantó, y es que él habla de la importancia del gozo y la importancia de las relaciones, del apego que tengamos unos con otros. Científicamente está comprobado que mediante la mirada nosotros conectamos con las personas, y mediante una sonrisa estamos provocando un montón, o más bien un gran efecto en el cerebro de las demás personas, y ahí es donde el gozo
se activan otros, ahí es donde nos relacionamos, nos unimos, ahí es donde las personas se sienten parte. No se trata de que ahora, ¿verdad? Al finalizar la reunión usted va a andar así, viendo a todo el mundo a los ojos y se le va a quedar viendo raro a la gente. No se trata de eso. Pero sí hagamos el esfuerzo de vernos más a la cara y menos a las pantallas, menos al piso. Yo soy uno que yo camino viendo para abajo. Ayer a veces me dice, Fabi, ¿qué se le perdió? Es una maña. Entonces, ver más a los ojos, conectarnos mediante la mirada, la sonrisa, eso provoca muchísimo en el otro. Dice la Biblia, y yo creo que muchos acá conocemos la famosa oración sacerdotal, donde una de las líneas de esta oración dice que da a entender que su rostro resplandezca. Señor, que tu rostro resplandezca sobre esa persona. Eso tiene que ver con que Dios al mirarnos sonría de gozo, de amor, y eso va a resplandecer nuestro rostro. Eso va a producir en nosotros amor, eso va a producir en nosotros crecimiento. Eso mismo podemos nosotros trabajarlo. Y de eso se trata esta idea de juntos construimos buenas relaciones. Reírnos juntos es importante, tomar café juntos, comer juntos, pasar tiempo juntos, eso es clave. Es clave para nuestro crecimiento, para el crecimiento de nuestro carácter. Somos llamados a construir puentes entre las personas, no a construir abismos. La idea no es que separemos, la idea es que más bien unamos, que construyamos puentes relacionales donde eso nos dé sentido de pertenencia para crecer. Cuando hablamos de juntos, no olvidemos que se trata de juntos construir buenas relaciones. Después, si seguimos estudiando, ¿verdad?, la vida de Bernabé, podemos ver otros rasgos importantes de la unidad. Y el otro punto que quería que habláramos es la intención y el sueño de que juntos somos intencionales en crecer. Juntos somos intencionales en crecer. ¿Qué significa eso? Que juntos vamos a hacer el esfuerzo de crecer, de no estancarnos, de no permanecer iguales durante mucho tiempo, sino de que haya transformación en nuestras vidas, que crezcamos en nuestra fe, que permanezcamos en el camino, que como discípulos cada vez seamos más apasionados, que como discípulos cada vez queramos ser más y más y más parecidos a nuestro Maestro. Pero para eso hay que ser intencionales. ¿Qué quiere decir intencional? Quiere decir que yo hago lo necesario para que suceda. El crecimiento no llega solito. Necesitamos movernos, necesitamos buscar al Señor, necesitamos leer la palabra, venir, participar, discipularnos, crecer juntos. Y ahí, donde estamos siendo intencionales, el Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos convence de pecado, de justicia, juicio, es el que va a producir en nosotros un fruto. Pero hay que estar ahí, hay que buscar, hay que ser intencional y tenemos que hacerlo juntos. De nada nos sirve como comunidad que alguno de nosotros esté por allá solito en su casa aprendiendo un montón y creciendo un montón, pero si no se relaciona, si no lo hacemos en comunidad, el crecimiento no va a impactar. Y veamos lo que dice el texto. Vamos a Hechos 11, del 19 al 24. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos a la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Antioquía es al norte de Jerusalén, o más bien al norte de Israel.
Dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo que les decía, la persecución hizo que la iglesia se moviera, la persecución hizo que la iglesia se expandiera a otras ciudades, y una de estas ciudades a donde llegó el evangelio por la persecución fue a Antioquía. Y cuando en Antioquía vieron lo que estaba pasando, en Jerusalén le dijeron a Bernabé, Bernabé, usted es clave en esto de involucrar, en esto de participar, en esto de enseñar a otros, de hacer sentir parte, usted es clave. Vaya a Antioquía, reúnase con la gente y vaya, haga lo que estuvo haciendo acá. Y dice que él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a la gente a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vemos ahí cómo Bernabé enseña, anima a otros a permanecer en la fe. Hay una intención a la hora de animar, a la hora de enseñar, a la hora de participar. Todo lo que usted sabe, todo lo que Dios le ha enseñado a solas, en su devocional, en las prédicas que usted escucha, en los temas que usted estudia, todo eso es para que usted pueda usarlo para bendecir a otros también. No es necesario que vayan a un seminario a estudiar teología, no es necesario que se metan a un seminario en Estados Unidos, no es necesario que pasen 20, 30 años estudiando para luego poder compartir un versículo con alguien. No, lo que Dios te va dando, puedes irlo compartiendo, animando a otros, enseñando la palabra, enseñando fundamentos de la palabra. Lo que Dios te ha enseñado a ti, compartirlo con otros que necesitan también esto para crecer, para animarse, para motivarse a permanecer fieles en el Señor. Si usted sabe de alguien que anda tambaleando, que tiene rato de no venir, que tiene rato de no contestar mensajes, que tiene rato de andar perdidillo, que siempre para cuando está la expo como que se pierde, si usted sabe de alguien, escríbale, mándele un versículo, lo que aprendió ayer en el grupo pequeño, lo que está aprendiendo hoy, lo que va a aprender mañana, mándele un mensajito, escríbalo, llámelo, no espere que sea el pastor o el liderazgo el que lo haga, usted puede hacerlo. Bernabé no era uno de los 12 apóstoles, y vean todo lo que está participando, todo lo que está haciendo. Si nuestra hija hubiera sido niño, vieran cómo quería yo ponerle Bernabé, pero no me dan pelota. Ahí después, a lo mejor en un segundo intento, si sale niño, tal vez me permitan ponerle Bernabé. Me encanta, pero sé que no es un nombre que suena como bonito o popular, pero me encanta por lo que significa y porque, como les decía, es uno de mis personajes favoritos. No hay muchas luces sobre él, pero cuando uno se va y lo estudia, ve un montón de aprendizaje de cómo ser un discípulo, de cómo ser un creyente que ama al Señor y que participa. Después vamos a Hechos 11 del 25 al 26. Dice, después, esto es inmediato lo que acabamos de leer, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces no nos perdamos de la historia. Primero, Saulo persiguió muchísimo a la iglesia, la gente no quería ver a Saulo, le tenían miedo, Bernabé ya sabía que Dios lo había transformado, intercede por Saulo, les dice, escúchenlo, ese hombre Dios lo ha utilizado, lo ha transformado, la gente lo escuchó por un tiempo, después hubo un poquillo de persecución hacia Saulo, lo mandaron para Tarso, que era el lugar donde él había crecido. Pasó el tiempo, la carta de Gálatas nos da una pista como de que Pablo estuvo cerca de 13 años en Tarso y después llega de nuevo Bernabé y cuando ve que hay trabajo que hacer, hay necesidad, Bernabé dice, nos vamos, nos vamos para Tarso, voy a buscar a Saulo. No solamente intercedió por él al inicio, sino que ahora lo involucra en lo que está pasando, en lo que está sucediendo en ese grupo de creyentes que están en Antioquía.
una ciudad que no era de Israel, una ciudad que no era judía, pero donde hay un movimiento de creyentes fuerte. Ahí en Antioquía dice la palabra que fue donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque veían a Cristo en ellos. Se parecían a Jesús, se parecían a Cristo y por eso dijeron, esos son como Cristos pequeñitos. Se parecen a su maestro, se parecen a aquel del cual predican. Vean lo que está pasando. Y Bernabé dice, aquí hay mucho que hacer, se va para Tarso y se lleva a Saulo, para que participe también con ellos. Iglesia, es necesario que nos involucremos en los diferentes espacios de crecimiento que acá estamos generando o que aquí estamos proponiendo para todos ustedes. Cuando los miércoles hay exponencial, un miércoles al mes, es necesario que participemos, que crezcamos juntos. El otro año se nos viene una serie de estudios los miércoles buenísimo. Entonces, por favor, cuando se anuncie, les voy a dar un spoiler, tiene que ver con un libro del Nuevo Testamento. Cuando se abra esto, vengan, participen, crezcamos juntos. Por acá en el video salió el anuncio de Oikos. Estamos abriendo para enero grupitos pequeños en casas. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la vida de Cristo, vamos a estudiar fundamentos de la vida cristiana. Participemos, crezcamos juntos, seamos intencionales en crecer juntos. Es importante que usted estudie en casa solito o solita, pero lo que pasa en comunidad tiene un impacto muy grande y queremos que usted participe. Queremos que usted participe. Queremos que sea parte de la multiplicación de lo que está sucediendo. Hablaba ahora con Caro ahí rapidito de lo que pasó hoy en la mañana en la actividad de herederas. Levanten una mano, ¿cuántas mujeres estuvieron temprano en la actividad de herederas? ¿Cómo estuvo? Buenísimo. ¿Cómo cuántas mujeres habían hoy reunidas? Como 54. Usted también estuvo. Qué bueno. Como 54. Gloria a Dios por eso. Se crece cuando estamos juntos o cuando están ahí juntas ustedes. Sí, hay crecimiento. Lo que se enseña, el participar, el vernos al rostro, vernos a los ojos, sonreírnos, eso nos conecta y nos hace también crecer. Sentir que cargamos los unos con las cargas de los otros. Hablar de nuestras peticiones de oración, hablar de nuestros gozos, hablar de nuestros problemas. Eso nos hace parte y queremos que usted no se lo pierda. La iglesia no es venir los sábados o los domingos. La iglesia es participar de lo que como comunidad estamos haciendo. Esto no es una ponencia, esto no es un seminario de fin de semana donde yo nada más voy, participo y me voy para la casa. No, esto es familia, esto es comunidad. Por eso le retamos, le animamos a mantenerse conectado. Dios va a utilizar ese potencial que ya ha puesto en nosotros para servir a otros, para que crezcamos. Lo podemos ver en la vida de Bernabé, cómo Dios está utilizándolo y cómo pronto vamos a ver que también van a utilizarlo junto a Saulo. Pero esto requiere responsabilidad, requiere disposición, requiere compromiso, requiere ser discípulos de Cristo que quieren ser como Él. Después de que Saulo y Pablo, ¿verdad?, están enseñando en Antioquía, están participando de lo que esa iglesia está haciendo, después resulta que se viene una hambruna. Y eso no lo vamos a leer nosotros. Es una de las partes que lo voy a invitar a que usted lo lea. Se viene una hambruna a nivel mundial. Hay un profeta que Dios utiliza para anunciar que viene una hambruna. Entonces en Jerusalén dicen, ¿qué hacemos? Aquí es donde más va a atacar la hambruna. Y en Antioquía, que ojo, no era el lugar, no fue el epicentro del ministerio de Jesús, pero más bien de Antioquía mandaron ayuda para Jerusalén. Y ahí vienen quienes la llevaron. Ahí iban Saulo y Bernabé ahora en viaje hacia Jerusalén a llevar ayuda económica por la hambruna, por la situación, la crisis que había en ese momento. Ellos participaban
juntos eran parte de lo que la iglesia necesitaba y de las diferentes necesidades y espacios para servir. Y después de un tiempo, ¿verdad? Cuando ya el tema de la hambruna cesó, tenemos lo que vamos a leer a continuación, que tiene que ver con este tercer punto, que es: juntos perseguimos la misión de Jesús. Juntos perseguimos la misión de Cristo. Vamos a Hechos 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Acá vamos a ver cómo Bernabé y Saulo son ahora enviados a predicar, a servir, a proclamar el evangelio, a anunciar que Jesús murió, pero resucitó. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces ahora acá tenemos lo que hemos conocido como el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y quién anda con Pablo ahí? Bernabé. ¿Quién fue clave en el crecimiento de Pablo? Utilizado por Dios, lógicamente, pero ¿quién fue parte ahí? Bernabé. Y ese es un nombre que tal vez algunos no conocían. No se habla mucho de Bernabé. Y eso es lo que queremos, que no se hable mucho ni de mí ni de ninguno de ustedes, sino que se vea el resultado de lo que hacemos, no que se hable de nosotros. Por eso me encanta Bernabé, poco se habla de él, pero cuando vemos la historia, vemos cómo el Señor lo estaba usando desde el inicio para impactar la vida de un hombre como Saulo, que llegó a ser un gran misionero, un gran apóstol, un gran pastor, un gran maestro. Y aquí van juntos a la primer misión fuera de las fronteras, fuera de lo que era conocido en ese momento, fuera de donde había llegado el evangelio. Hay un dicho que, que se habla mucho, y es que las misiones se componen de tres aspectos. Las misiones se componen de las rodillas de los que oran. Dice que también se compone de los pies de los que van y de las manos de los que dan. La iglesia de Antioquía entendía la necesidad de expandir el evangelio, y este no es el primer viaje que ellos van a facilitar, que ellos van a promover, sino que en más viajes donde ellos van a estar ahí apoyando en oración, económicamente, y también enviando personas para que vayan y lo hagan. Como iglesia es algo que también es necesario que hagamos. Aquí hay personas que el Señor está inquietando para servirle en otros lugares, en la comunidad, en otros países, en otra provincia. No sabemos, pero sabemos que Dios, lo que sí sabemos es que Dios inquieta, pone, y dice la Biblia que ese es el Espíritu Santo el que llama y el que nos envía. Pero tenemos que ser sensibles y estar constantemente buscando en Él su voz para identificar su llamado y ser obedientes. Y a algunos nos corresponderá ir a otras naciones, otras culturas, otras provincias, a otros vecindarios. Otros vamos a orar por las personas que van, y también vamos a ser parte ofrendando de lo que para que Dios expanda su evangelio. Y es algo que vemos acá en el texto. Hay mucho trabajo que hacer. Jesús dijo en Lucas 10:2: la mies está lista. Hay muchísimo que recoger, pero pocos son los obreros. Así que pidan al dueño de los campos para que envíe obreros. Así que oremos, pero también seamos sensibles al Espíritu para reconocer cómo, cuándo Él está enviándonos a esos terrenos fértiles. Y vamos a leer último pedacito
de la historia de Bernabé, que ahora es junto con Saulo. Vamos a ver lo que dice Hechos 14 del 21 al 23. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dios utilizó en gran manera a estos dos hombres para el trabajo que estaban haciendo. Junto con ellos fue alguien que se llama Juan Marcos, que es el que escribe el evangelio que tenemos, el evangelio de Marcos. Es un muchacho que va a participar de este primer viaje misionero. Cuando ellos fueron a Israel para el asunto de la hambruna y esto, después Bernabé, ¿verdad? Con ese ojo que tenía, lo agarró y se lo trajo y se lo llevaron al primer viaje misionero. Pero Juan Marcos, en la primera ciudad en la que estaban, decidió dejarlos botados y se regresó. Y más adelante quiero contarles algo que pasa con él. El Espíritu Santo es el que va a producir el fruto, pero nosotros tenemos que ir y trabajar, trabajar duro. Nos toca ir, nos toca enseñar, nos toca predicar, nos toca mostrar a otros quién es Jesús y Él va a dar los resultados. ¿Cuánto trabajo ha sido, Caro, poder ver hoy 50 o más mujeres reunidas? Ha sido el trabajo de muchos sábados, ha sido el trabajo de años, pero el Señor da el resultado. Todo el trabajo que va a implicar el sábado, ir a desarrollar ese evento, todo lo que ya ha implicado y todo lo que va a hacer, es que 300 niños es algo fuera de serie. Y después de ese día, que haya cansancio físico, va a haber también un gozo de ver lo que Dios hizo a través de ese esfuerzo. Él quiere usarnos, Él quiere que juntos hagamos y seamos parte de su misión. Vean lo que dice abajito donde estábamos, Hechos 14, del 27 al 28. Cuando llegaron, esto es cuando ellos regresaron, ¿verdad? Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bernabé y ahora Pablo entendieron qué era lo que Dios quería hacer en sus vidas y por medio de ellos. No solamente fueron a enseñar, sino que al regresar se quedaron ahí en la iglesia de Antioquía participando, enseñando, creciendo junto a las personas y dieron las noticias, informaron de lo que estaba pasando. Qué lindo es cuando hay una reunión y alguien puede llegar y decir, para la gloria de Dios hicimos esto y vemos estos resultados, para la gloria de Dios hemos venido trabajando y ha crecido, para la gloria de Dios vemos más personas siendo discipuladas, vemos más personas creciendo. Eso se logra no porque seamos muy cargas, se logra porque siendo obedientes a Dios, perseguimos la misión de Jesús juntos. Si queremos ser iglesia con todo lo que eso implica, necesitamos juntos construir buenas relaciones, necesitamos juntos crecer intencionalmente y necesitamos también juntos perseguir la misión de Jesús hasta el cansancio. A veces se nos olvida que en la Biblia tenemos registrada una oración que Jesús hizo por nosotros. No sé si lo habían escuchado antes o si ya lo habían leído o tal vez ya lo hemos compartido acá. Pero cuando Jesús estaba al final de sus días, al final de los últimos minutos antes de ser entregado y antes de sufrir el Calvario, Jesús ora por sus discípulos, pero también ora por nosotros, por la iglesia, por el crecimiento, por los que íbamos a venir después. Ahí tenemos en pantalla Juan 17, del 20 al 23. Dice Jesús, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno,
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Unidad nos pide el Señor, ser uno nosotros, así como Él y el Padre son uno y el Espíritu Santo son uno. Él quiere que como iglesia seamos uno. Y cuando estaba cercano a morir en la cruz, Jesús piensa en el resultado de la predicación de los apóstoles, piensa en la iglesia que se iba a establecer y ora pidiendo unidad para la iglesia, para todos nosotros. Que seamos uno y que al ser uno las personas puedan creer que el Señor nos ha enviado. Para que el mensaje de salvación tenga efecto, es necesario que haya unidad cuando lo predicamos, cuando lo vivimos. La gente necesita ver en lo que somos, lo que estamos enseñando. El Espíritu Santo va a tocar a las personas, el Espíritu Santo va a transformar, pero es necesario que seamos genuinos, que seamos auténticos y que aquel Jesús de amor que predicamos sea reflejado en la unidad, en el amor que tenemos nosotros. Y vemos en la palabra el resultado de esa unidad. Y es lo que Jesús oró para la iglesia, que seamos uno. Yo no sé cómo nos ha ido este año viviendo esta visión juntos. Yo no sé cómo te ha ido a ti, tratando de permanecer, tratando de ser parte, tratando de vivir en comunidad. Pero hoy yo creo que es de nuevo un desafío, un recordatorio a que no se hace solos, se hace juntos. Y Dios va a utilizar esa unidad para que podamos ver fruto. Hoy vimos la historia de un hombre que no es perfecto. Vimos la historia de un discípulo que fue parte y que se dejó usar por el Señor. Y eso nos anima a nosotros también poder vivir algo similar. Ninguno de nosotros es perfecto y podemos ser igualmente utilizados por el Señor. Después de estos viajes misioneros, después del primer viaje, les voy a hacer un spoiler para cuando ustedes vayan y lo estudien. Bernabé y Saulo tienen una diferencia grandísima, al punto que no logran ponerse de acuerdo. Y cuando uno lee el texto, como que uno le cuesta creer que eso suceda. Y el asunto era por Juan Marcos, aquel chiquillo que era sobrino de Bernabé, que se habían llevado al viaje, los había dejado botados a mitad de camino. Y cuando regresan y van a hacer un segundo viaje, Saulo no quiere llevarlo. Bernabé, en este corazón conciliador, sí quiere llevarlo. Y al final toman la decisión de ir por caminos separados. Saulo, que después empieza a llamar Pablo, desarrolla todo lo que vemos en el libro de Hechos, las cartas y demás. Y Bernabé dice que junto a Juan Marcos se van a predicar a Chipre. Años más tarde, en algún momento, Marcos llega hasta Pedro a Jerusalén. Se dice que Pedro llegó a discipular y a darle crecimiento también a Juan Marcos, quien llegó a escribir uno de los evangelios, que se dice el autor intelectual es Pedro, que hablaba y le decía, Marcos, apunte. Años más tarde, en una de las cartas a Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, por favor, mande a llamar a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿A qué quiero llegar con esto? Habrá dificultad, habrá conflicto en camino. Cuando queremos hacer las cosas juntos, juntitos nos vamos a pelear también. Pero la unidad, ese nivel de perdón, de reconciliación que el Señor quiere, va a poder más que los conflictos que puedan suceder en camino, que las diferencias.
Y el Evangelio se expandió de una manera que hoy estamos nosotros acá hablando de esto, 2000 años después, un poquito menos de 2000 años después. Sigamos haciendo lo que la Biblia nos enseña que los primeros en obediencia hicieron. Sigamos siendo una iglesia que camina juntos. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias porque nos enseñas, nos retas, Dios. Hoy queremos pedirte que nos ayudes, Dios, a entender que no tenemos que hacerlo solos, que no se trata de estar aislados, que no se trata solo de participar un fin de semana, se trata de estar ahí, de ser parte de lo que estás haciendo. Se trata de, Señor, de construir relaciones sanas, donde hay perdón, donde hay reconciliación. Se trata, Señor, también de apoyarnos mutuamente en el crecimiento, ser intencionales en crecer, no estancarnos, no dar las cosas por sentado, sino movernos hacia el crecimiento. Pero también, Señor, sabemos que juntos tenemos una misión que cumplir. No nos permitas desviarnos de la misión de Cristo, de que cada persona sea un discípulo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Queremos ser parte, Señor, de tu iglesia. Queremos ser parte del movimiento discípulos que sigue creciendo, Dios. Enséñanos cómo hacerlo juntos. Queremos vivir esa unidad que Jesús pedía hace muchísimos años atrás. Te damos gracias por esto y queremos que nos retes todos los días a vivir juntos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.